¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar platicando sobre fisiopatología del sistema endocrino. El propósito de la sesión del día de hoy es particularmente hablar de algunas premisas y algunos aspectos genéricos sobre el sistema endocrino, para luego posteriormente empezar a comprender más a detalle algunos de los mecanismos fisiopatológicos implicados en ciertas entidades como por ejemplo la diabetes mellitus, las enfermedades tiroideas o algunas enfermedades neuroendocrinas. En ese sentido, entonces, y entrando en materia, podemos decir que el sistema endocrino se construye a partir de la integración entre diferentes órganos y tejidos que promueven la producción de ciertas sustancias, eventualmente entendidas como hormonas. En ese sentido, este mismo sistema endocrino tiene diferentes funciones. Tiene, por ejemplo, actividades autocrinas, actividades paracrinas y actividades endocrinas. ¿A qué me refiero con esto? Particularmente cuando hablamos de las acciones autocrinas, hablamos de la capacidad que estos órganos o tejidos tienen para producir una hormona y que esta hormona tenga acciones o actividades en esa misma célula que la está produciendo. Cuando hablamos de actividades paracrinas, hablamos de la acción que esta célula tiene al momento de segregar ciertas hormonas para una célula vecina o una célula circundante. En tanto, las actividades endocrinas o las acciones endocrinas son cuando esta célula genera la producción de una hormona que va a tener función a nivel de una célula distante, es decir, esta hormona viaja a través de la sangre y llega a diferentes tejidos, es decir, a tejidos periféricos. Entonces, las funciones autocrinas, las funciones paracrinas y las funciones endocrinas son funciones propias de las células del sistema endocrino. Adicional a esto, de manera general, podemos decir que las hormonas tienen una gran diversidad de funciones. Dentro de las más importantes podemos señalar, por ejemplo, funciones relacionadas con el crecimiento, con los rasgos sexuales, con los rasgos reproductivos, con condicionantes del estado de ánimo. También, por otra parte, estimulan, como bien les decía hace un momento, a partir de las acciones endocrinas, la acción de otros órganos, órganos periféricos o órganos lejanos a tal o cual tejido que genera cierta hormona. Si hablamos, por ejemplo, de dos hormonas muy específicas, y para poner un ejemplo de una y de otra, podemos decir que existen ciertas hormonas como la progesterona, que estimula los caracteres sexuales de la mujer. En tanto, podemos tener otro ejemplo claro como la testosterona, que estimula los caracteres sexuales de los varones. Son dos ejemplos simplemente pues, para empezar a contextualizar y para poder hacer comprensión de este tema. De manera general, podemos entonces decir que el sistema endocrino, como bien les decía, está formado por órganos y que esos órganos contienen ciertas glándulas que van a producir hormonas. Es importante decir que estos órganos que tienen este tipo de capacidades se encuentran fundamentalmente por todos lados. Podemos encontrar órganos que tienen acciones glandulares tanto en el encéfalo como en la región abdominal, en la región del cuello, etcétera. Podemos llegar a tener incluso órganos que producen ciertas glándulas que a su vez van a producir hormonas en el propio tejido adiposo. Actualmente el tejido adiposo o el músculo son entendidos también como órganos con características endocrinas. En tanto, por eso es que solemos decir que podemos encontrar estas actividades fundamentalmente en toda la economía corporal. Asimismo, es importante entender también que el sistema endocrino pues, va a promover mecanismos de control y de regulación. Eventualmente esos mecanismos de control y regulación van a ser de forma lenta y de forma duradera. Es decir, es básicamente los mecanismos que van a propiciar el balance corporal y la homeostasis. Dentro de algunas de los órganos o tejidos que tienen una gran actividad endocrina y que solemos señalar con mucha frecuencia como algunos de los principales eslabones o representantes del sistema endocrino son definitivamente órganos como el hipotálamo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, los testículos, los ovarios, el páncreas, las paratiroides o la hipófisis, entendida esta en muchas ocasiones y por muchos autores como la glándula maestra. Todas estas las pueden ver aquí identificadas en estos recursos gráficos de figuras humanas para que logren entender un poco la disposición anatómica que estos tienen y la posición que los mismos presentan.
Relacionados con las funciones que el sistema endocrino controla, pues bueno, estas, como bien les decía, pueden ser variables, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de acciones relacionadas con el crecimiento y desarrollo, algunas de las hormonas pues promueven la división y la diferenciación celular para que este crecimiento y desarrollo se vaya dando paulatinamente con el tiempo, de forma duradera y de forma equilibrada, como previamente lo mencionaba. Si hablamos, por ejemplo, de funciones asociadas a los mecanismos de reproducción, podemos decir que estas hormonas tienen como propósito el desarrollo de órganos sexuales o de características particularmente sexuales, involucradas también en la gametogénesis o en el ciclo menstrual, o cosas también incluso un tanto más básicas como la propia conducta sexual. Relacionado con el metabolismo intermediario, estas hormonas pues principalmente promueven el almacenamiento, el uso y el desgaste de la energía. En ese sentido, pues bueno, podemos obtener energía y podemos mantener la supervivencia a partir de este metabolismo intermediario del que las diferentes glándulas son parte. Si hablamos de la homeostasis del medio interno, pues bueno, hay N cantidad de ejemplos para poder definir cómo es que las hormonas están involucradas en la homeostasis del medio interno. Acciones como, por ejemplo, el control y regulación de la presión sanguínea, la excreción del agua por parte del sistema renal, la concentración sanguínea de algunos componentes como la glucosa, como ciertos minerales, como gases, hidrogeniones o células sanguíneas. Asimismo, el propio control de diferentes procesos digestivos asociados propiamente a la mecánica de la digestión y el peristaltismo también son regulados por muchas hormonas. Asimismo, la propia conducta alimentaria que solemos tener básicamente todos los días también es regulada por diferentes mecanismos homeostáticos que ciertas hormonas como la leptina o la adiponectina son capaces de promover. Asimismo, también en mecanismos de estrés solemos mencionar o solemos definir que muchas hormonas van a generar una reacción adaptativa ante diferentes mecanismos de estrés y van a ser elementos importantes y reguladores de la propia conducta sexual. Son estos entonces únicamente algunos de los efectos de las muchas hormonas que podemos distinguir y que están implícitas en la regulación de diferentes funciones corporales. Acá en la pantalla simplemente estoy mencionando, como bien les decía, algunas de las hormonas, algunas de las glándulas, perdón, que podemos llegar a identificar y las hormonas que participan o que son producidas a partir de ellas mismas. Voy a entrar un poco más a detalle a continuación en el siguiente recurso gráfico para que podamos comprender con un poco más precisión cuáles son las hormonas que se asocian directamente a cada órgano en particular. Si hablamos, por ejemplo, del caso de la hipófisis particularmente produce hormonas como la vasopresina, la oxitocina, la hormona de crecimiento y la TSH. Si hablamos particularmente de la tiroides, esta produce hormonas como la tiroxina y la calcitonina. Si hablamos de la paratiroides, esta produce particularmente la hormona PTH. Si hablamos del timo, el timo principalmente produce algunos componentes que en ciertas ocasiones funcionan justamente como hormonas y nos referimos a los linfocitos. Si hablamos del el páncreas particularmente produce hormonas como la insulina y el glucagón. En tanto, las gónadas, en el caso de que estas sean masculinas, pues producen hormonas como la testosterona y para el caso de las gónadas femeninas, producen hormonas como los estrógenos y las progesteronas. Asimismo, las glándulas suprarrenales son las encargadas de producir adrenalina, en tanto hay diferentes glándulas que también van a tener diferentes acciones a nivel homostático, como glándulas asociadas a la placenta, a la mucosa gástrica y a los riñones. Estos particularmente también son encargados o pueden tener como acciones prioritarias, pues producir ciertas hormonas o ciertos agentes bioactivos que van a tener tanto funciones endocrinas como paracrinas. Muy bien, les mencionaba hace un momento sobre... Ay, perdón, se me está terminando la pila, denme un segundo, voy a cargar, denme un segundo. Listo, perdón, les mencionaba hace un momento sobre las actividades que ciertos órganos o ciertos componentes van a tener a nivel distante y que estos cambios, estas actividades se reconocen como acciones endocrinas. En este mismo sentido, un claro ejemplo de una acción endocrina, pues lo podemos ver justo acá a nivel de la hipófisis.
En ese sentido, como bien lo mencionaba, la hipófisis va a estar promoviendo la producción, perdón, de la hormona vasopresina y de la oxitocina. Particularmente, esas hormonas van a estarse acumulando en un segmento de la propia glándula que se reconoce como neurohipófisis. En tanto, el segmento o la proporción de la adenohipófisis se va a encargar de estar segregando a ciertas hormonas también de características estimulantes. Esas hormonas de características estimulantes, pues bueno, pueden ser muy variadas. Podemos hablar, por ejemplo, de la TSH, de la FSH o de la LTH, que van a tener acciones en diferentes órganos o en diferentes tejidos del sistema periférico. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la LTH, esta es una hormona estimulante de las mamas. Esta hormona tiene como propósito generar la producción de leche y entonces de esta manera vemos una acción que deriva a partir de la adenohipófisis y que llega directamente hasta las mamas y que produce un efecto, como bien decía, periférico. Si hablamos de la FSH, esta hormona también entendida como folículo estimulante, promueve acción a nivel de los testículos y los ovarios. Particularmente es la encargada de producir a estas hormonas sexuales que anteriormente mencioné, como los estrógenos, la progesterona o la propia testosterona en el caso de los varones. En el caso de la GH, esta hormona estimulante del crecimiento, pues bien, como bien lo dice su nombre, se va a encargar de estar produciendo el crecimiento de ciertos órganos como los huesos o el tejido óseo. En tanto, la hormona estimulante de la tiroides, también conocida como TSH, se encarga particularmente de producir tiroxina y calcitonina para regular el metabolismo propiamente de la tiroides. Así como la ACTH logra estimular particularmente a las glándulas suprarrenales para que éstas sean capaces de producir hormonas como la aldosterona, como el cortisol o la adrenalina. Todos esos entonces son ejemplos claros de las actividades endocrinas que un solo órgano o un solo componente puede llegar a propiciar y que puede llegar a regular diferentes sistemas o diferentes órganos periféricos. Anteriormente les decía que eventualmente el trabajo que el sistema endocrino hace pues es muy preciso, es un trabajo eventualmente lento y es un trabajo que precisa el equilibrio corporal. En este mismo sentido podríamos definir o podríamos decir que entonces el sistema endocrino tiene dos funciones, la hipofunción y la hiperfunción. Cuando hablamos de la hipofunción, pues algunas de las actividades particularmente encargadas pues pueden deberse, es decir, que logra accionar este sistema, puede verse a partir de estímulos como efectos congénitos, cáncer, procesos inflamatorios, traumatismo, alteraciones enzimáticas, entre algunos otros. Y en ese sentido, entonces, el sistema endocrino pues va a actuar de tal o cual manera para intentar promover ciertos mecanismos de hipofunción que eviten el estado patológico. En tanto, por ejemplo, habrá algunas otras situaciones en donde el sistema endocrino actúe de manera hiperactiva en presencia, por ejemplo, de algunos tumores, de hiperplasia glandular, de situaciones paraneoplásicas o administraciones exógenas de ciertos componentes. Entonces, estas dos funciones van a ser reguladas directamente por el sistema endocrino y van a estar derivando entonces en estas dos acciones, tanto acciones de hipofunción como acciones de hiperfunción. Siendo un poco más preciso y empezando a entrar un poco en materia con respecto a las alteraciones fisiopatológicas implicadas en el sistema endocrino, podemos decir que existen, por ejemplo, algunos síndromes asociados a la hipersecreción que anteriormente les estaba comentando. Particularmente en el mismo ejemplo de la hipófisis, podemos hablar, por ejemplo, de algunos casos de adenomas hipofisiarios. Cuando tenemos, por ejemplo, algún adenoma hipofisiario y se va alterada la expresión y la síntesis de ciertas hormonas periféricas, como las que anteriormente mencioné, vamos a tener diferentes respuestas fisiopatológicas que el paciente va a estar experimentando. Ejemplo, cuando vemos alteración, particularmente en la prolactina, a nivel de síndrome o de manifestación clínica, podríamos estar viendo lo que se reconoce como hiperprolactinemia. En este caso, la hiperprolactinemia se relaciona directamente con los signos clínicos de galactorrea, de infertilidad, disminución de la libido. Podemos estar también viendo que se presentan los pacientes osteoporosis. Eventualmente esta puede llegar a ser un tanto más marcada en mujeres que en hombres, pero en los dos casos, en los dos sexos se puede llegar a presentar. Podemos particularmente en las mujeres también observar trastornos en el ciclo menstrual. Cuando, por ejemplo, tenemos alteraciones directas de la hormona GH, solemos encontrar particularmente alteraciones como la acromegalia. Y la acromegalia va a estar generando que los pacientes estén experimentando un crecimiento anormal, particularmente de
de las extremidades, ya sea de tren inferior o de tren superior. Y en ese sentido vamos a estar viendo entonces un alargamiento o un aumento en la longitud de las manos, de los pies o de algunos huesos largos como la tibia y peroné, lo que le estará generando al paciente pues alteraciones a nivel antropométrico. Asimismo, y en este mismo caso de disfunciones de esta hormona particular que promueva acromegalia, vamos a estar, por ejemplo, también observando intolerancia a la glucosa o alteraciones un tanto más cardiovasculares como la propia cardiomegalia, que no es más que el crecimiento excesivo del corazón. Si hablamos, por ejemplo, de alteraciones en la hormona ACTH, eventualmente estaríamos viendo lo que se considera como el síndrome o enfermedad de Cushing, o mejor entendida como síndrome de Cushing. Cuando hablamos de esta patología, hablamos particularmente de una alteración que promueve una redistribución de la grasa corporal. En este tipo de casos, pues podemos encontrar pacientes con un incremento en las concentraciones de tejido adiposo corporal y también podemos estar viendo algunas alteraciones o manifestaciones clínicas como la presencia de estrías abdominales, la presencia de osteoporosis, de diabetes mellitus, de alteraciones como la hipertensión arterial, debilidad muscular, particularmente del tren superior, y algunos otros síndromes psiquiátricos o síndromes particularmente depresivos. En ese sentido, pues bueno, serían como algunas de las caracterizaciones clínicas clásicas de un síndrome de Cushing. Cuando tenemos, por ejemplo, alteraciones propiamente de la TSH, pues bueno, vamos a estar teniendo lo que se reconoce típicamente como el hipertiroidismo. Y en ese sentido, pues algunas de las manifestaciones clásicas en este tipo de casos es intolerancia al calor, temblor que no se puede controlar, arritmias cardíacas y algunas otras situaciones como incluso descenso de peso o a un aumento exponencial del metabolismo energético. Asimismo, cuando, por ejemplo, tenemos alteraciones, particularmente la hormona FSH o la hormona LH, estaríamos teniendo alteraciones particularmente relacionadas con la fertilidad, con la libido o, en el caso de las mujeres, también con los mecanismos implicados en la menstruación. Mande. ¿Sí alcanzaste a tomar uno? Muy bien, perdonen, tuve un inconveniente. Pero bueno, ya básicamente pues para casi darle conclusión a este preámbulo sobre las enfermedades endocrinas, como bien les decía, pues bueno, existe una gran cantidad de enfermedades endocrinas relacionadas. No sé qué pasó, pero creo que ya regresamos otra vez nuevamente. Les mencionaba que existe una gran cantidad de patologías o de condiciones patológicas relacionadas con la falla en el funcionamiento de diferentes órganos y de diferentes secreciones hormonales. Entre ellas, por ejemplo, podemos hablar de la diabetes mellitus, del hipertiroidismo, del hipotiroidismo, del síndrome de Addison, del síndrome de Cushing, como anteriormente lo mencionaba, o alteraciones como la acromegalia o el enanismo, así como el gigantismo. Básicamente todas estas pues bueno, tienen una influencia directamente endocrina y algunas de estas pues las estaremos viendo en la continuidad. Ya prácticamente para finalizar, repito, esta primera parte, me gustaría dejarles o compartirles esta imagen que voy a hacérselas llegar a partir de sus concejales para que me puedan apoyar haciendo esta revisión para que resulte como actividad de reforzamiento y logremos todos terminar de comprender las diferentes funciones que las hormonas tienen y en dónde o en qué acciones particulares es que estas pues tienen una relación importante. Entonces, quédense pendientes porque enseguida les haré llegar esta gráfica para que me apoyen a llenarlas, ¿sale? De momento, pues bueno, por mi parte sería todo. Quédense pendientes pues de la segunda intervención.